Hola, hoy hablaremos de la teoría crítica desde la perspectiva de violencias basadas en género, desde dos autores fundamentales que iremos viendo la trayectoria del video. Espero que les guste. Bueno, y antes de tocar la problemática de violencias basadas en género, vamos a adentrarnos en un texto que hace George Simmel en la teoría crítica de la cultura, en donde nos explica que la cultura es la dialéctica entre la vida y la forma, además de tener expresiones objetivas como el arte, la ciencia y la religión. Este también se inserta como en toda la tradición del idealismo alemán. En esto podemos recalcar que está Kant, Hegel, Herder, pero también se vincula como una crítica cercana al marxismo entre la crítica materialista. También nos habla como de la tragedia de la cultura moderna, en donde él dice que pues todos estos productos culturales que se ofrecen tienen como una cultura subjetiva en los individuos, en la cual ellos toman toda esta objetividad del arte y la vuelven propia. También nos habla de la teoría desde la escuela de Frankfurt, en donde él dice que la tragedia de la cultura moderna eh, es como una cultura de masas y un mundo administrado en donde la cultura se convierte como en ese control y no es liberal, sino se vuelve como en un control de dominación. Ahora, viendo esta teoría como desde las violencias basadas en género, podemos ver que como las instituciones y las normas evolucionan con el discurso de la igualdad, pero realmente en la práctica sigue siendo totalmente opresiva y no responde como a la realidad que la mujer vive y a las diversidades de género que se presentan. Esto quiere decir que aunque haya normas en la institución, son demasiado idealizadas y no logran presentar realmente la opresión que viven las mujeres generalmente. También tenemos que recordar que las estructuras objetivas, como lo puede ser el derecho, la economía y los medios de comunicación, y además la religión, que es supremamente importante, como que genera estas formas de desigualdad en el género que siguen operando en los avances a pesar de los derechos. También nos habla como de la hipertrofia objetiva de la cultura, que esto implica que no siempre hay una transformación subjetiva de las personas, o sea, en este caso de las mujeres, sino que siempre hay una persistencia en el machismo y en la violencia simbólica en diversos ámbitos. Recordemos que la violencia simbólica no tiene que ver con algo físico, sino, por ejemplo, con leyes o normas o lenguajes que suceden cotidianamente en nuestras realidades. Además de esto, como la parte de la cosificación del cuerpo en las mujeres, como en la industria cultural, responde como a a esta lógica machista que también se presenta y la enajenación que hay del cuerpo de la mujer hacia lo que se le presenta. También la violencia simbólica en la moda, digamos en el cine, en las redes sociales, que presentan como esos estándares de género que los hombres y mujeres deben tener, las desigualdades que se presentan y como la explotación de la imagen femenina. Bueno, pero la perspectiva de Simmel no es la única perspectiva que existe. También tenemos la de el señor George Lukács, que nos habla desde la historia de conciencia de clases, pero antes de entrarnos en violencias basadas en género, tenemos que entender cuáles son las ideas centrales en el libro de este señor. Entonces, él nos habla también como de una cosificación. Este clave lo toma especialmente de Marx y este describe como el capitalismo y las relaciones de las personas que se convierten en relaciones de cosas. También se ve la mercantilización del trabajo, en donde los trabajadores son tratados como objetos o objetos del mercado. También se puede ver la enajenación del sujeto trabajador. Se puede también como ver todo lo que tiene que ver con la conciencia de clases. Y esto habla de que los trabajadores no bastan con ser explotados, sino deben desarrollar como una conciencia revolucionaria en sí mismos para transformar esta sociedad. También nos plantea que se debe construir a través de una praxis y una lucha colectiva. Recordemos que la praxis es la vida práctica humana y que la lucha no puede ser individual, sino siempre tiene que ser colectiva para lograr grandes cambios. También nos habla de la alienación, como que Lucas toma esta idea del marxismo, en donde los individuos en el capitalismo están separados como de su propia esencia, del trabajo y su comunidad, era lo que les hablaba anteriormente. También nos habla como de la totalidad dialéctica, en donde nos explica que desde el marxismo esta no es una teoría económica solamente, sino también un método para entender la historia de las sociedades en general.
También se critica las lecturas mercanicistas de Marx, que ven como la historia como en un desarrollo económico y no consideran la subjetividad y la acción humana en general. Bueno, después de este contexto breve de lo que era la lectura de conciencia de clases, ahora sí, ¿qué relevancia puede tener esta lectura para las violencias basadas en género? Recordemos que el capitalismo y el patriarcado siempre han cosificado a las mujeres, entonces como que las reducen a su cuerpo, pero como una mercancía o como un instrumento de reproducción. Eso lo podemos ver desde la prostitución. También nos habla como de una conciencia feminista, entonces como las conciencias de clases deben construirse activamente desde una perspectiva como, colectiva, lo mismo tiene que hacer la conciencia feminista, se tiene que crear a través de una lucha y una organización. También nos habla como de la alienación femenina, que esta no solo se presenta económicamente, sino también en la parte corporal y subjetiva de la mujer, que refuerza la fuerza de opresión. Entonces, no solo tiene que ver con la violencia económica que se presenta hacia la mujer, sino también la parte corporal, que hace que a la mujer se le vea como un objeto y no como un tema de subjetividad. El enfoque este nos permite como mirar que el feminismo marxista y la lucha de la transformación hace que el feminismo siga teniendo un empoderamiento de alguna otra manera y también ver cómo cuáles son las problemáticas para poder llegar a esa lucha colectiva de la transformación de derechos. Para concluir, desde la perspectiva de la historia de las conciencias de clase, como la conciencia femenina, todo esto se puede entender como una conciencia histórica y política que pues ha llevado durante años y no surge de la espontaneidad, sino que se debe como a la construcción de luchas y praxis que han llevado a las diferentes personas e individuos durante la historia. También describe la reificación del capitalismo, del patriarcado, en donde podemos ver toda esta cosificación de las mujeres, donde se les reduce a objetos, donde las estructuras económicas, culturales, políticas generan una violencia de género. Entonces, como que solo pasa como por este reconocimiento idealista de igualdad formal que realmente no se lleva a la práctica humana. También se puede ver cómo la feminidad y la modernidad plantea como a las mujeres en una sociedad marcada de diferencias estructurales y de accesos de poder. Y pues todas estas teorías críticas, especialmente como en la escuela de Frankfurt, los pensadores no solo tienen una visión económica, sino también cultural y subjetiva. Entonces, pues se puede ver la violencia de género desde una manifestación de un sistema que reduce todo como una forma de control y no solo a través del trabajo, sino también mediante lenguajes, medios de industria y cultura. Entonces, una conciencia feminista crítica debe ser capaz como de reconocer todas estas dimensiones, enfrentarlas, ser racionales ante este ámbito capitalista y no solo frente al ámbito económico, no, sino también hacia el ámbito de violencia simbólica y subjetiva. Y muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado y los espero en otro capítulo.